Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. El rincón donde desentrañamos los misterios del entretenimiento turco, analizamos las series que nos mantienen despiertos hasta altas horas de la noche y celebramos con las parejas que nos roban el aliento. Hoy, señoras y señores, tenemos un plato fuerte, un verdadero festín mediático que ha incendiado las redes sociales y dominado las tertulias en cada café turco, el electrizante encuentro, la colisión cósmica de humor entre Demet Özdemir y Can Yaman. Un auténtico choque de trenes de simpatía. Prepárense para un análisis exhaustivo, profundo y, por qué no decirlo, un poco chismoso, de este momento que ya es historia. Vamos a desmenuzar cada guiño, cada indirecta, cada matiz de humor que lo ha catapultado a la viralidad. ¿Fue acaso una reconciliación cuidadosamente encubierta, un preludio de un reencuentro sentimental que volvería a unir los corazones rotos de miles de fans? ¿Fue simplemente una broma inofensiva entre dos excompañeros de trabajo, una forma de romper el hielo y demostrar que el tiempo cura todas las heridas? ¿O hay algo mucho más profundo, una estrategia mediática maestra, un juego de espejos y humo que se nos escapa a simple vista? Nos armaremos de paciencia, lupa y café para intentar descifrarlo juntos. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, especulaciones y memes, necesitamos tu ayuda. Si eres nuevo por aquí, si acabas de descubrir este oasis de sabiduría sobre el mundo del espectáculo turco, no lo dudes ni un segundo, suscríbete al canal y activa la campanita. Así te asegurarás de estar al tanto de todas nuestras novedades, análisis profundos, revelaciones exclusivas y, por supuesto, los chismes más jugosos del panorama turco. Prometemos que no te aburrirás ni un segundo. Y si ya eres parte de esta gran familia, si ya eres un suscriptor fiel, 1.000.000 de gracias por tu apoyo incondicional. Sin ti, este canal no sería lo mismo. Ahora sí, preparad un cafecito turco bien cargado, buscad vuestra manta más cómoda, acurrucaos en vuestro sofá favorito y preparaos para un viaje de inmersión profunda en este encuentro que ha revolucionado el fandom. Vamos a desmenuzar cada detalle, a explorar cada ángulo, a dejar ninguna piedra sin remover. Que comience el análisis. Recordemos para aquellos que se incorporan ahora o que necesitan un pequeño refresco de memoria, el contexto de esta historia. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resonaron con fuerza, dos estrellas que brillaron con una intensidad cegadora tras su protagónico en la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos y amamos en incontables países alrededor del mundo. Su química en pantalla era innegable, palpable, casi tangible. Tanto que la magia traspasó la pantalla, rompió la barrera de la ficción y se convirtió en un romance real, al menos, eso es lo que todos creímos fervientemente. La relación, envuelta en un halo de misterio, pasión y rumores de pasados tormentosos, terminó abruptamente, de forma inesperada, dejando a miles y miles de fans con el corazón roto, devastados por la noticia y aferrados a la esperanza, casi delirante, de una reconciliación que con el paso del tiempo parecía cada vez más imposible, más lejana, más utópica. Luego, como suele ocurrir en estos casos, cada uno tomó su propio camino, siguió su propio rumbo, intentó reconstruir su vida personal y profesional. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que, lamentablemente, llegó a su fin hace poco, dejando a la actriz soltera y, presumiblemente, con el corazón un poco magullado. Can, por su parte, ha estado enfocado en su carrera, diversificando sus proyectos, protagonizando producciones internacionales y dejando atrás, al menos aparentemente, su etapa en las telenovelas turcas más tradicionales. Se reinventó, se transformó, se convirtió en una estrella global. Y ahora, de repente, ¡boom! Una explosión inesperada, un terremoto mediático, un comentario aparentemente inofensivo que se convierte en una bomba viral, un guiño que desata la locura colectiva, una interacción que ha reavivado la llama de la esperanza entre sus legiones de seguidores. ¿Dónde ocurrió esta explosión, este Big Bang emocional? En las redes sociales, por supuesto. El campo de batalla moderno, el escenario donde las celebridades libran sus guerras por la atención del público, donde las noticias vuelan a la velocidad de la luz y donde los rumores se propagan como la pólvora. Demet publicó una foto en su cuenta de Instagram, luciendo radiante, espectacular, con un estilo impecable y una sonrisa que iluminaba la pantalla. Hasta ahí, todo normal. Una foto más de una celebridad, una imagen bonita que compartir con sus seguidores. Pero entonces, zas, apareció un comentario, de Can Yaman. Un comentario aparentemente inofensivo, un simple emoji sonriente, una carita feliz que no parecía tener mayor importancia, pero que, sin embargo, desató una ola de especulaciones, teorías conspirativas y deseos reprimidos que inundaron las redes sociales. ¿Por qué ahora?
Después de años de silencio y distancia, después de tanto tiempo sin dirigirse la palabra públicamente. ¿Qué significa esa sonrisa? ¿Acaso es una señal, una invitación, un mensaje oculto? La imaginación de los fans se desbordó, la creatividad se disparó y las teorías comenzaron a multiplicarse a un ritmo vertiginoso. Algunos vieron una señal inequívoca de reconciliación, un intento de acercamiento, una forma sutil de romper el hielo y volver a conectar. Otros lo interpretaron como una simple muestra de camaradería entre excompañeros de trabajo, una forma de demostrar que a pesar de los rumores y las especulaciones, entre ellos solo existe una amistad sincera. Y los más escépticos, los más cínicos, lo consideraron una estrategia de marketing cuidadosamente planificada, una forma de generar revuelo mediático, atraer la atención de los medios y mantenerse en el candelero. Pero más allá del emoji en sí, más allá de la simple carita sonriente, lo que realmente encendió la polémica, lo que hizo que la bomba estallara con toda su fuerza, fue la respuesta de Demet. En lugar de ignorar el comentario, de minimizar su importancia o de responder con un simple gracias, Demet optó por un camino mucho más interesante, mucho más astuto, mucho más. Demet, el humor. Respondió al comentario de Khan con otro emoji, esta vez uno guiñando un ojo, un gesto picaresco que dejaba entrever una sonrisa maliciosa, y un comentario que decía algo así como cuidado con lo que dices, llaman. Que luego se malinterpreta todo. ¡Boom! La bomba estalló con toda su fuerza, la onda expansiva alcanzó cada rincón del fandom y las especulaciones se multiplicaron por 1000. ¿A qué se refería Demet con se malinterpreta todo? ¿Acaso era consciente de la expectación que generaba su interacción con Khan? ¿O simplemente estaba jugando con el público, alimentando la llama del rumor, disfrutando del caos mediático que había provocado? ¿Acaso había un mensaje oculto en su respuesta, una indirecta dirigida a Khan, un juego de seducción sutil? Aquí es donde entra en juego el análisis profundo, la disección minuciosa del humor. El humor, como todos sabemos, es una herramienta poderosa, un arma de doble filo que puede utilizarse para acercar a las personas, para aliviar la tensión, para expresar sentimientos de forma sutil, y también para evadir preguntas incómodas, para desviar la atención y para manipular la opinión pública. En el caso de Demet, su respuesta humorística podría interpretarse de diversas maneras, cada una con sus propias implicaciones y consecuencias. Podría ser una forma inteligente de reconocer la historia que compartió con Khan, de honrar el pasado sin darle demasiada importancia al presente. Podría ser una forma elegante de dejar claro que entre ellos solo existe una amistad, una relación cordial y respetuosa, pero con un toque de picardía para no decepcionar a los fans más románticos. O podría ser simplemente una forma astuta de desviar la atención de su reciente divorcio, utilizando el morbo de la posible reconciliación con Khan para mantenerse en el candelero, para seguir siendo relevante en la escena mediática. Lo cierto es que independientemente de sus verdaderas intenciones, la respuesta de Demet fue brillante, una jugada maestra. Logró generar un enorme interés, alimentar la especulación, mantener a los fans en vilo y, al mismo tiempo, mantener el control de la narrativa, de la historia que se estaba contando. No confirmó ni negó nada, simplemente jugó con las expectativas del público, demostrando una vez más su inteligencia, su astucia y su capacidad para manejar la atención mediática como nadie. Y Khan, por supuesto, no se quedó atrás. No podía permitirse ser menos. Su respuesta al comentario de Demet fue aún más enigmática, aún más ambigua, aún más. Khan. Un simple cara bromeando, un emoji sacando la lengua, un gesto divertido y desenfadado que, sin embargo, despertó aún más interrogantes. ¿Qué significaba? ¿Acaso estaba confirmando que todo era una broma, un juego inofensivo entre amigos? ¿O estaba insinuando que había algo más detrás de esa interacción, algo que no estábamos viendo, algo que solo ellos dos conocían? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Esa es la magia de este tipo de interacciones, la belleza de la ambigüedad, la posibilidad de interpretarlas de diferentes maneras, de proyectar nuestros propios deseos y fantasías en la pantalla. Cada uno puede ver lo que quiere ver, creer lo que quiere creer y aferrarse a la esperanza que más le convenga. Pero más allá de las interpretaciones individuales, más allá de las teorías conspirativas y los deseos reprimidos, lo que está claro es que el cruce de humor entre Demet Özdemir y Can Yaman fue un auténtico espectáculo mediático, una demostración de ingenio, picardía y sobre todo, de profesionalismo. Ambos supieron manejar la situación con maestría, convirtiendo un simple comentario en una noticia viral que dio la vuelta al mundo y generando una enorme cantidad de interés en sus carreras.
Y ahora, después de este exhaustivo análisis, después de haber desmenuzado cada detalle, después de haber explorado cada ángulo posible, llegamos a la conclusión. Hemos diseccionado cada emoji, cada comentario, cada posible interpretación. Hemos analizado el contexto, el humor y las estrategias de marketing. En resumen, el cruce de humor entre The Method de Mir y Can Yaman fue un encuentro fascinante que reavivó la esperanza de algunos fans, generó un gran revuelo en las redes sociales y demostró, una vez más, el poder del humor y la ambigüedad en el mundo del espectáculo. Ambos demostraron su inteligencia y su capacidad para manejar la atención mediática, convirtiendo un simple comentario en una noticia viral. ¿Qué significa realmente esta interacción? Lo dejamos a vuestra interpretación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje a través del humor, las especulaciones y el mundo del espectáculo turco. Esperamos que hayáis disfrutado del vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Ahora, queremos saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros de este cruce de humor entre Demet y Can? ¿Creéis que hay algo más detrás de esta interacción? ¿O simplemente es una broma entre ex compañeros de trabajo? Dejad vuestros comentarios abajo, estamos ansiosos por leer vuestras teorías. Y antes de despedirnos, no olvidéis darle like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos análisis. Hasta la próxima.